Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Muy importante, las bellas cosas que Dios hoy te viene a hablar. Por eso prestemos mucha atención, busquemos un cuaderno, hoja de papel y un lápiz o bolígrafo para que tomen los apuntes y luego tú vas y transcribes de la Biblia al cuaderno y vas a tener un librito que te da el ángel del librito, porque nuestro pastor es Dios y el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, les suplico en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que pensemos siempre en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, para que el Dios de paz siempre esté en nuestros corazones. Por todo esto clamamos, Abba Padre. Gracias al Señor nuestro Dios por su amor inefable, activo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor y Salvador Cristo bendito. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que te protegen la vida. Muy importante tener la mente de Cristo activada. La mente de Cristo activada. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación por esta gran familia de gracia, por esta hermosa, amada iglesia del Señor. Le doy muchas gracias. Activos ahí. Hoy vamos a hablar de doctrinas diversas y extrañas. Mire, doctrinas diversas y extrañas. Muy importante lo que nuestro pastor Cristo bendito y resucitado nos viene a hablar de esas doctrinas diversas y extrañas. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación por su existencia, por su presencia y por su manifestación, ¿sí? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. 3 manifestaciones divinas donde se presentó nada más y nada menos que la misma esencia de Dios. Primeramente se presentó por los profetas, luego se presentó en el Hijo y hoy, en estos postreros tiempos, se presenta por el Espíritu Santo. Alabado es el Señor nuestro Dios en toda la tierra, al igual que en el cielo. Doy gracias a Dios Todopoderoso y Eterno por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Padre de la gloria y Señor de misericordia por los profetas, pero oído bien, por los originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista.
Recordemos que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Todo profeta que es nombrado de allá para acá es puesto por ellos, por los hombres, no por Dios. Bueno, a este le vamos a hacer como a Miquea y le vamos a dar una cachetada por haber dicho lo que ha dicho, porque cómo va a decir que Dios nos habla por nosotros. Al igual que le pasó al profeta, así de la misma manera le va a pasar a todos aquellos que se llamen profetas. Dios los va a perseguir y Dios les va a pedir cuenta. Por eso, hermanos y hermanas, usted esté muy atento a la verdad de Dios. El Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad es la que los va a hacer libres. Libre de la codicia y libre de la idolatría. Porque la idolatría también se hace con los ministros. ¿Ves? Entonces, no. Tenemos que enseñar, educar a la iglesia que el pastor es Dios. Porque se está cumpliendo en estos tiempos, se está cumpliendo Ezequiel capítulo 34. El pastor es Dios. Eres el pastor, manifestado por el Cristo resucitado. En estos posteriores tiempos, la gloria y la honra que es para Dios es por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Y resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo de Nazaret vino a cumplir su labor y, valga la redundancia, ya la cumplió. Así que ahora está el otro, el que resucitó de los muertos, para así poderle llevar frutos a Dios. Para poderle llevar frutos a Dios. Así que es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que estemos muy pendientes de las buenas nuevas de salvación. Estaba compartiendo este live con personas que me estaban escribiendo para que se unan a este live, a este estudio maravilloso que no es mío sino del que me envió, nuestro pastor Cristo bendito. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los profetas originales, como está escrito en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15. El último de los profetas es Juan el Bautista. Si queréis creerlo, así lo dice el Señor. Porque la ley y los profetas, la ley de Moisés y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Doy gracias al Dios de la gloria por Cristo, ese que entregó su vida por nosotros, para que hoy nosotros, por agradecimiento a su gran amor con que nos amó, estemos cada día oyendo, hablando y actuando conforme a la verdad del Evangelio. Muy importante, queridos hermanos y hermanas, esto. También doy gracias a Dios por nuestro Señor Cristo bendito, que entregó su vida por nuestros pecados. Por eso yo no te llamo pecador ni pecadora. No. Eso quedó en el pasado. Como dice en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 del 16 al 21. Si aún a Cristo lo vimos según la carne, ya no lo vemos así. Ahora lo vemos en el Espíritu, perfecto, inmaculado, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Por eso ya no lo veo como pecador. Y a la amada, de la misma manera. Doy gracias al Padre de la gloria por los apóstoles, estos 14 apóstoles originales. Yo doy gracias a Dios por los apóstoles originales, porque esos apóstoles dieron su vida para dar testimonio del poder
y de la gloria de Dios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hablan conforme a lo que vieron y a lo que oyeron. Y ese es el testimonio que han dado hasta hoy para que el poder y la gloria de Dios se manifieste en vosotros por el Espíritu Santo. Por todo esto, en verdad, gracias, bendecida Lady, clamamos Abba Padre. Doctrinas diversas y extrañas. Analicemos bien al apóstol de la gracia para que nosotros conozcamos la verdadera doctrina, única, santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Una doctrina perfecta para andar en el camino de Cristo, Señor nuestro, y para la gloria de Dios. Doctrinas diversas y extrañas. Recuerden que ya es el tiempo de reformar todas las cosas. En todo círculo religioso se escucha de alguna doctrina y cada una es diferente de su denominación o secta. Están los mormones, los testigos de Jehová, está Pentecostés, Bautista, Presbiteriano, etcétera, etcétera, etcétera. Aun cuando en el Evangelio las buenas nuevas o doctrina de Dios dice que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, eso lo dicen las Escrituras en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 10. Aun cuando el apóstol de la gracia, el apóstol de los gentiles, está diciendo que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, está ocurriendo lo mismo que ocurría en el tiempo del amado apóstol Pablo, y que le hablaron a Pablo los de Cloé y le dijeron: mira, hay algunos que dicen yo soy de Cefa, o sea, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Cristo. Pero nosotros decimos que somos de Cristo y resucitado. Muy importante, queridos hermanos y hermanas, que nosotros comprendamos, ministros, que para ser competentes tenemos que aceptar a Pablo como el último de los apóstoles y como el último que trae la buena palabra de Dios. Si nosotros no tomamos a Pablo y lo separamos de Pedro, sino que lo mezclamos con Pedro, estamos mal, porque solo hay dos evangelios: el evangelio de la circuncisión, que le fue dado a Pedro para todo Israel, y el evangelio de la incircuncisión, que le fue dado a Pablo para todos los gentiles, o sea, para todas las naciones. Y está escrito aún a los reyes y aún a los hijos de Israel. Este evangelio de Pablo tiene que oírlo, o tenía que oírlo aún Pedro, pero les costaba mucho, como les cuesta ahorita mucho a los llamados pastores, darle el título a Cristo y no tomárselos ellos. Muy importante esto, queridos hermanos. El amado apóstol Pablo dice que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros división. ¿Qué causa la división? La división causa la idolatría. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser los papaupas. Nosotros queremos ser los únicos que sabemos. Y no puede ser así. Porque el único que sabe es Cristo. El único que es intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. No hay nadie más. Por eso nosotros tenemos que predicar a Cristo y a resucitado, para que la gente pueda llegar a entrar en el camino correcto, nuevo y vivo, que Dios les abrió a través del velo, que es su carne, Cristo de Nazaret. Tuvo que morir para rasgar el velo, o sea, su cuerpo, y que pudiésemos comprender lo que estaba dentro del cuerpo, o sea, el espíritu inmortal, el espíritu vivo, santo, agradable y perfecto. Ahora bien, el apóstol Pablo nos advierte sobre todas estas enseñanzas o doctrinas y nos aclara cuál es la verdadera
doctrina. Hoy vamos a aprender y usted va, agarre el lápiz, agarre la hojita, coloque el título, doctrinas diversas y extrañas. Vaya anotando ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Ve? Coloque ahí abajo del título, coloca oración, para que se acuerde de siempre dar gracias al Dios Todopoderoso y Eterno. Primero los Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, Pablo le está rogando a los pastores de Pentecostés. En esta carta le está rogando a los sacerdotes de Israel, le está rogando a los sacerdotes católicos, apostólicos y romanos. Pablo, el apóstol de gracia, el escogido por Dios, el llevado al tercer cielo, el paraíso, le está rogando a los ancianos de los testigos de Jehová. Pablo, el mero, el último de los apóstoles, les está rogando a cualquier ministro con competencia en un lugar celestial, le está suplicando, le está rogando Pablo, el apóstol de gracia, en el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para que Pentecostés, Bautista, Presbiterianos, Testigos de Jehová, etcétera, 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 hablemos todos una misma cosa, pongámonos de acuerdo en algo que nadie puede decir lo contrario. Enseñemos lo que el Señor nos enseña, a cumplir los 10 mandamientos de Dios. Con esto es más que suficiente para que podamos entrar primeramente en el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Y a participar de la justicia social, el amor al prójimo, la ayuda al hermano, a la hermana. Entonces escribe Pablo en primera carta a los Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, que es la mente de Cristo, y en un mismo parecer, que es el parecer de Dios. Pues está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando usted está metido en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son libros históricos, son libros que hablan de la historia, los testimonios de ellos con respecto a Cristo de Nazaret, usted comprende que ellos te están hablando, te están dando el testimonio de lo que aconteció con Cristo de Nazaret. Y lo único que hablan del resucitado es que al tercer día se levantó de los muertos. Pero Pablo, que es el apóstol de la gracia, entró en la palestra y fue llevado hasta el tercer cielo, el paraíso, y da testimonio en el libro histórico de Hechos, donde vio, oyó las palabras y la voluntad de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito resucitado en el tercer cielo, el paraíso. Y trajo la doctrina o el evangelio de Dios para todas las naciones, aún según el testimonio de Ananías. Los ministros saben de lo que estoy hablando. Según el testimonio de Ananías, Pablo le tenía que hablar a los reyes y aún a los hijos de Israel. ¿Ve? Muy importante. Como está escrito en Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí
dice Pablo, no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, o sea, ni de Cristo de Nazaret, porque no estuvo con él, ni de Pedro, sino por revelación de Cristo resucitado. Ese que se le apareció camino a Damasco y le cambió la vida, le transformó. Como está escrito en Gálatas capítulo 2, 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, para los gentiles que no habían sido circuncidados, como a Pedro, el de la circuncisión, o sea, para Israel, que tenían por mandamiento la circuncisión de la ley de Moisés. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, el mismo Espíritu actuó también en mí para con los gentiles. Hermano, porque usted está hablando de que el Espíritu y no era Cristo de Nazaret. Porque Cristo de Nazaret murió. Pero el Espíritu que estaba en Cristo de Nazaret es inmortal. Ese es el mismo Dios. Y es lo que se levantó para decirnos, estos pueden destruir la carne, pero no pueden destruir al Espíritu. Porque es Dios quien tiene el poder. Como está escrito en Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pues hoy entendemos que es hora de reformar todas las cosas. Queridos hermanos, si la ley de Moisés, dice el amado apóstol Pablo, había de ser abolida, y el Señor Cristo bendito dijo en los días de su carne, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero no cumplió la ley de Moisés, sino la ley de Dios, los 10 mandamientos, para que el Espíritu Santo, por las revelaciones y la escritura del amado apóstol Pablo, dice que lo que se envejece tiende a desaparecer. Y la ley de Moisés, entonces los 603 mandamientos de Moisés quedan abolidos. ¿Por qué nosotros? Bueno, nosotros no. ¿Por qué ustedes siguen cobrando diezmo? Y no le hablan claramente a la iglesia para que la iglesia comprenda que al haber cambio de sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley. Por ejemplo, el sacerdocio de los levitas llegó hasta Cristo de Nazaret. Y es necesario que el cetro se le diera a la tribu de Judá, de la cual vino Cristo y por quien se llamó el Rey de los judíos. Hoy entonces comprendemos que ya el cetro no está en Leví, sino en Judá. Por eso es Cristo el Rey de los judíos. Es el Rey de todas las naciones. Porque judío no es porque nazca solamente en Israel, en la nación de Israel, sino que judío, según las escrituras, es aquel que cumple la voluntad de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Eso ya lo sella como judío. Entonces, es muy importante que nosotros, los ministros, nos pongamos de acuerdo en que si la ley de Moisés queda abolida y el pacto de los 10 mandamientos de Dios, que es con lo que Dios conjuró el nuevo pacto de gracia, cumple los 10 mandamientos y entrarás en el reino de los cielos, dijo el Señor. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si nosotros cumpliendo estos 10 mandamientos,
entonces nosotros entramos en el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y así no ser llevados ni llevar a la grey del Señor, a la amada Madre Iglesia, por doctrinas diversas y extrañas, sino que hablemos todos una misma cosa, que nos concentremos todos, primeramente, en que todos lleguemos a cumplir los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no arrodillarnos ni venerar ninguna imagen, no tomar el nombre de Dios en vano, ni estarles poniendo nombre a Yahvé, santificar el día sábado como el día de reposo, el día séptimo, honrar a padre y madre, no cometer homicidio, no adulterar, no robar, no levantar falso testimonio y no codiciar la casa de nuestro prójimo. Si nosotros hacemos esto y enseñamos a la grey a que simplemente con esto entran en el reino de Dios, las cosas van a mejorar para todos nosotros. Para todos, sin excepción. Y todos somos creyentes. Porque a quien tenemos que creerle es a Dios y no a los hombres. Hermano, pero ¿cómo hacemos nosotros para pagar la electricidad, para pagar el local donde nosotros estamos, para darle comodidad a la grey? ¿Cómo hacemos para que los alimentos alcancen para todos? Para eso está la caridad. ¿Ve? Cuando nosotros participamos de la sedaca, cuando enseñamos a los hermanos a participar del amor ágape, que era lo que le decía nuestro Señor Cristo bendito a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Pero le preguntó por 3 veces. Bueno, 3 veces me negaste, te lo vuelvo otra vez a preguntar: ¿me amas? Ahora la pregunta es que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos. ¿Amamos a Dios? Si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo, porque ¿dónde está Dios si no en vosotros? El Espíritu Santo de Dios está en vosotros. Entonces tenemos que amar al prójimo. Por eso, queridos hermanos, ¿cómo puedo amar al prójimo? Besos y abrazos, etcétera. No. Simplemente no hacer el mal. Ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, sino ser honesto, pero con nosotros y con Dios. No hacer el mal, ni pensar en hacer el mal a nadie, ni tomar venganza por nuestras propias manos. Para eso está Dios ahí. Dios toma la venganza. En sus manos está el poder. Muy importante la doctrina que nos trae el amado apóstol Pablo del tercer cielo, el paraíso, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Queridos hermanos, hay muchos con poder económico que quieren hacer una doctrina mundial. Muchos. Y nosotros todos los ministros competentes de Dios tenemos que unirnos en esta buena batalla de la fe. Les voy a explicar algo. Si todos nosotros, pentecostal, bautista, presbiterianos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, nos ponemos de acuerdo en primeramente enseñarle a los hermanos lo que Cristo nos enseñó, y a que todos nos peguemos a los 10 mandamientos de Dios que están en Éxodo capítulo 20 del 1 al 17, y que el ministro Miguel Daniel nos lo dice cada sábado, y a vivir por ello, entonces tenemos esta batalla ganada, porque es la buena batalla de la fe. Quieren acabar con el cristianismo, con las escrituras, y ustedes saben que no les miento en lo que les estoy diciendo. Pero hoy tenemos una Biblia hermosa que está en nuestros corazones, que no necesita ni 66 libros, ni 77, ni 67. No. Esta Biblia lo único que necesita, los 10 mandamientos de Dios en nuestro corazón, que es el verdadero maná, tener la fe en la resurrección en Cristo Señor nuestro, que es la vara de Aarón que reverdeció,
que es el aceite también, que representa la unción, y los 10 mandamientos de Dios, esa tabla hermosa aquí en nuestros corazones. Así no van a poder destruir la fe que es en Cristo Señor nuestro, queridos hermanos. Todo, una campaña, unidos todos en Cristo Señor nuestro, para enseñarnos unos a otros, por generación en generación, a cumplir los 10 mandamientos de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya está bueno de tanta palabrería, tanta charlatanería y tanto desfachatez en querer estarle sacando el dinero a la Grey, simplemente para vivir cómodos ellos solos, pero la Grey pasándole tantas necesidades. Por favor, queridos hermanos, ministros competentes de Dios, les hago un llamado. Pongámonos todos de acuerdo, pentecostal, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová, etcétera, para que toda la Grey cumpla con los 10 mandamientos. Ya, al cumplir los 10 mandamientos, entramos en el reino de Dios y su justicia. Como está escrito en Hebreos capítulo 9 y 10. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Hoy es tiempo de reformar todas las cosas, queridos hermanos. Afirmemos, como está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Afirmemos el corazón con la gracia. La gracia es el perdón, la piedad y el amor de Dios, y es a través de cumplir los 10 mandamientos. Esa es la voluntad de Dios. Como está escrito en Mateo capítulo 7, 21 al 23, que el Señor les dijo: el que no cumpla la voluntad de Dios no entrará en el reino de los cielos. Echen demonios, hagan milagros, hablen en el nombre del Señor, y el Señor les dirá: no los conozco, hacedores de maldad, porque no hacen la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre, el único que la conoce es el amado apóstol Pablo, según el libro histórico de Hechos, capítulo 22, versículos 14 y 15. El único que la conoce es el amado apóstol Pablo. Y esa voluntad es que cumplamos los 10 mandamientos de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 13. Así también está escrito en Colosenses capítulo 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de voluntad en culto voluntario, de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La carne tiene unos apetitos, la carne tiene unos deseos engañosos. Y mientras usted está haciendo un ayuno de 2 días, pasando hambre, y agarra y por tener 2 días de hambre, agarra y empieza a discutir con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus hijas, ya esos días de ayuno se perdieron. Ya eso no funcionó. Porque para Dios es más importante el amor al prójimo que darle duro golpe al cuerpo. No han hecho absolutamente nada. Eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Pues la ira, contienda, disensión es peor que
que el ayuno. Así que, queridos hermanos, si vamos a seguir en eso, ¿para qué ayunar dejando de comer? Mejor hagamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 58 cuando habla del verdadero ayuno. Partir nuestro pan con el hermano. Si compartimos con nuestros hermanos lo que Dios nos ha proveído a nosotros por la salud que nos da, estoy seguramente que nos dará más salud y así más abundancia para compartir mucho más con ellos, porque aumentará los frutos de nuestra justicia. Recuerden lo que Pablo le dijo a Tito en el capítulo 1, en el versículo 11. A los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Por eso, como dice en Gálatas 5:1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud de la ley mosaica, sino participad de la buena palabra de Dios. ¿Cuál es la buena palabra de Dios? Los 10 mandamientos. Esa es la buena palabra de Dios. No porque el pastor dijo esto, no, el único pastor que dice la verdad es Cristo. Y Cristo le dijo al joven rico que se le acercó: maestro bueno, ¿qué le puedo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y claramente así le dijo: cumple los 10 mandamientos y ya, entraste en el reino de los cielos. Y para ser perfecto, no, vende lo que tienes, da de comer a los pobres y sígueme. O sea, participa de Sedaca, participa de la justicia social. No te olvides de ella y tendrás larga vida y abundancia. Recuerden que mejor es perro vivo que león muerto, como está en Eclesiastés. Así también está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 5, versículo 28, hablando de sectas, demonios o denominaciones, religión y fábula, diciendo: no os mandamos, decían los fariseos, estrictamente que no enseñéis en este nombre, en el nombre de Cristo. Pero muchos ahorita no están enseñando en el nombre de Cristo, sino que están rogando más por ellos mismos. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, como si ellos no lo hubiesen matado. Pero, como dice la divina respuesta en el libro histórico de Hechos, capítulo 2, versículo 42, y perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Oído, amado, que aquí está claro. Enséñale esto a la iglesia, a la congregación, que perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, congregándonos los sábados, en el partimiento del pan, no en dejar de comer, sino más bien compartir, y en las oraciones hacia los hermanos, participamos de la buena palabra de Dios, como está escrito en 1 Timoteo capítulo 1, 3 al 7. Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? El amor nacido de corazón limpio. El amor. Qué tremendo. ¿Nacido de qué? De corazón limpio. Tiene que volver a nacer ese corazón. Limpio, puro, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y de buena conciencia y de fe
no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni de lo que afirman. No se hagan sabios en sus propias opiniones, bendecidos, benditos de Dios, ministros competentes. Tenemos que comprender que Pablo es el apóstol de los gentiles. Si nosotros agarramos un tiempo para leer desde el libro histórico de Hechos hasta la carta a los Hebreos de Pablo, mi amado hermano, sus 14 cartas leo y las compruebo con el libro histórico de Hechos. Vas a acomodar todo este Lego, todo este juego ¿cómo se le llama el juego? Que el Lego, pero hay otro que tiene otro nombre también, que es muy parecido al Lego. Como bloques, ¿no? Y para ordenarlo y ver el castillo que Dios te tiene preparado para ti. Un rompecabezas, un tesoro hermoso que Dios te tiene preparado, ministros competentes del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Muy importante, queridos hermanos y hermanas, porque muchos haciéndose doctor de ley sin saber ni de lo que hablan ni de lo que afirman. La ley que Moisés queda abolida. La ley de Moisés queda abolida. Como está escrito en Romanos capítulo 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, es muy importante que entendamos esta palabra. Porque gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, oído aquí, y libertados del pecado, porque lo que me libertó del pecado es el conocimiento de la verdad. Antes, cuando yo estaba en otra doctrina, me consideraba pecador. Pero oyendo la divina gracia de Dios, Cristo me libertó del pecado y me ha dado la buena nueva de salvación, que por Cristo soy salvo y obtengo la vida eterna. Ahora viniste a ser siervo de la justicia, como está escrito en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estemos firmes y nos gloriamos de la esperanza de Dios. Queridos hermanos, no hay otra doctrina, sino que muchos la trastornan, muchos le meten, comen tanta letra, que se hacen sabios en su propia opinión. Es muy importante que nosotros, los ministros competentes, hagamos un stop y frenemos nuestro auto. Vamos a esperar y nos digamos a nosotros mismos qué es lo más importante para Dios. Y estoy completamente seguro que todos vamos a estar de acuerdo en algo: el amor al prójimo. Y jamás por la ley de Moisés se puede amar al prójimo, porque la ley de Moisés dice ojo por ojo y diente por diente. No hay perdón. Y aunque no lo queramos aceptar, primero es lo terrenal y después lo espiritual, como dice en primera carta a los Corintios capítulo 15, 42 al 49. Primero es el hombre terrenal, o sea, la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la disensión, la herejía, la hechicería, la borrachera, la orgía, las enemistades, y para ustedes contar. Y luego lo espiritual, cuando el Señor te toma, cuando te trae hacia Él, cuando te abraza en su regazo, cuando te pone en su pecho, viene lo espiritual: bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, amor, perdón.
Estas cosas se activan cuando estamos en el camino correcto. Por eso, ustedes están enfrascados en que la gente se porte bien, al igual que Moisés, pero jamás se van a portar bien. ¿Y sabe por qué? Porque tiene que Dios tocar el corazón. ¿Sí? ¿Y cómo lo toca Dios? Con los 10 mandamientos, no con los 603 mandamientos, sino con los 10 mandamientos de Dios. En los 10 mandamientos de Dios, el primero que está es el amor. Porque si amas a Dios sobre todas las cosas y comprendes que somos hermanos porque somos hijos del mismo Dios, entonces el Espíritu de Dios está en tu hermano. Sí, en ese que tú consideras maluco o maluca, que es esto, que es lo otro. No, en él y en ella está el Espíritu Santo de Dios. Aunque puede estar dormido, está ahí. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo que Dios hizo con nosotros. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es muy importante, queridos hermanos, que todos nosotros trabajemos en la piedad. Y le estoy hablando a los ministros, pero a los ministros competentes, a los que quieren verdaderamente cambiar el mundo, a los que quieren dejar una huella. Esos ministros van a agarrar a la congregación y le van a decir: miren, vamos a olvidarnos de tanta palabrería y hoy vamos a empezar a trabajar toda la semana con los 10 mandamientos de Dios. El primero: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo amamos a Dios? Amando al prójimo. El segundo: no nos doblaremos la rodilla delante de ninguna imagen ni estatua creada por manos de hombre, ni escultura de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas que están debajo de la tierra. No las honraremos ni las adoraremos, solo a Dios veneraremos. Tercero: no tomaremos el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Lo llamaremos y lo proclamaremos a Él, Abba Padre. Papi, Padre, Padre mío, gracias. Oh Padre mío, por favor, ayúdame, pero solamente Abba Padre. Porque el nombre de Yahvé es sagrado. No tenemos que estarle poniendo nombres o diminutivos ni nada de eso. Cuarto: honraremos el día santo, el día séptimo, el día sábado para la gloria de Dios, porque es la tarde y la mañana de un día. Quinto: honraremos al padre y a la madre, y los que no tienen padre y madre honraremos a Dios y a la amada madre iglesia. Y los que tienen también honrarán a Dios y a la amada madre iglesia. Sexto: no cometeremos homicidio, evitaremos a toda costa el tener que hacerlo. Séptimo: no adulterarás, no cometerás adulterio ni espiritual ni terrenal. Octavo: no robarás, respetarás la propiedad privada, respetarás la vida de tu prójimo, respetarás 10 mandamientos en todas las congregaciones. Cada día nos vamos a dejar de estar odiando, porque prácticamente hay personas que le digo bendecido, bendecida, y se molestan porque tengo que decirles Dios te bendiga. Pero si es que Dios ya te bendijo, ¿cómo te voy a decir que Dios te bendiga? Si Gálatas 3:9 dice: los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, porque tú eres un bendito de Dios, tú eres una bendita de Dios, porque Dios, por medio de Cristo, según el libro histórico de Hechos 3:26, nos bendijo con toda bendición, según Gálatas 3:9 y Efesios capítulo 1, 3 al 5. Eres un bendecido, una bendecida. Hermano, ¿cómo sabe usted todas estas cosas? Agarra ahí, anota ahí. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 11. ¿Quién nos salvó?
¿Quién es el Salvador? ¿Ah? Cristo. ¿Quién nos salvó? Diga Cristo. Yo voy a decir quién nos salvó y usted va a decir Cristo. A ver, ¿quién nos salvó? Cristo. Y nos llamó con llamamiento santo. Oído aquí. Mira, pela el ojo a ti que te gusta decirle que son pecadores. Mosca aquí. Dice, ¿quién nos salvó? Cristo. Y llamó con llamamiento santo para santificarnos. No conforme a nuestras obras, las obras esas malucas que hicimos, sino según el propósito suyo de santificarnos y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Qué sacó a luz? La vida y la inmortalidad. Por medio, hay un medio, querido hermano, querida hermana, ministro, oye, hay un medio, por medio del evangelio. Hermano, ¿cuál evangelio? ¿El de Pedro o el de Pablo? Mira aquí, oye aquí, oye aquí. Por medio del evangelio del cual yo soy predicador, Pablo es el apóstol y Cristo maestro de los gentiles. Por medio del evangelio de la incircuncisión, por medio del evangelio de la piedad, por medio del evangelio del amor, por medio del evangelio que le fue dado a Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Qué le parece? Por todo esto clamamos, Abba Padre. Los amo mucho, amada Madre Iglesia, en cualquier parte del mundo donde estén, están bendecidos, bendecidas, benditos y benditas de Dios. Benditos y benditas de Dios. El evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Recordemos que José Gregorio no salva, ni tampoco San Benito, ni San Isidro el que labra, esos santos son un mito, ni San Francisco de Asís, tampoco Tomás Aquino te pueden hacer feliz porque no son el camino. El camino es el Señor, el Cristo resucitado, que por siempre y para siempre estará a tu lado. Nunca te dejará. Dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. Amén. Bueno, queridos hermanos, los amo mucho en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Y por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente en este nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Los declaro prosperados con toda prosperidad. No me cansaré de rogar al Padre que abra hoy mismo las puertas y ventanas de los cielos y derrame sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia. Salud, prosperidad económica, una moral intachable, un espíritu efervesciente en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito.
Recibo que los presento delante del Señor como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, perfecta en el amor de Cristo, Señor nuestro, y para la gloria del Dios y Padre eterno. Por el Espíritu Santo de Dios que hay en cada uno de vosotros, recibo que alumbra todas las naciones en amor a su nombre. La gracia y la paz de mi Señor está con todos ustedes. Recibo que la mano de Dios está sobre ti y que el ángel de mi Señor siempre acampa a tu lado. Bendecido, bendecida con toda bendición. Ángeles contigo. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Chao, amada.